A las 12:17 de la madrugada, 5 días después de mi último día en Suministros Industriales Estrella Norte, la pantalla de mi teléfono se iluminó con un nombre que nunca antes había visto ahí. Daniel Mendoza, director ejecutivo. En 13 años, Daniel nunca me había llamado a casa. Ni una sola vez. Contesté al tercer timbre. Clara, lamento llamar tan tarde, pero tenemos un problema grave. Detrás de su voz, podía escuchar a varias personas hablando al mismo tiempo. Alguien estaba leyendo números. Alguien más repetía. Eso no puede estar bien. ¿Qué pasó? Los inicios de sesión de nuestro sistema de planificación de recursos empresariales están fallando. 3 centros de distribución están perdiendo las sesiones de los escáneres. La autenticación de la red privada virtual es intermitente. Los pedidos de intercambio electrónico de datos se están acumulando y el portal de clientes no deja de agotar el tiempo de espera. Me senté y volví a mirar el reloj. Son 17, continuó Daniel. El equipo de tecnología del comprador estaba ejecutando la prueba de integración de la adquisición cuando todo empezó a fallar. Han suspendido la prueba. Esa parte era importante. Suministros Industriales Estrella Norte estaba en medio de una adquisición por 1.156 millones de pesos mexicanos. Y la prueba de integración debía demostrar que podíamos combinar ambas empresas sin interrumpir las operaciones. Luego, Daniel hizo una pregunta que me indicó exactamente qué tan mal estaban las cosas. ¿Recuerdas algo llamado puente de autenticación Keystone? Casi me reí, pero no había nada gracioso en ello. Recuerdo todo sobre él. Hubo una pausa. ¿Puedes decirnos qué hace? La versión corta es que varios sistemas antiguos aún dependen de él para la autenticación y la resolución de nombres. Documenté cada dependencia en el registro de riesgos de la modernización de identidades hace 3 meses. Antes de que Daniel pudiera responder, otra voz interrumpió la llamada. Roberto Quiroga, el director de operaciones. Clara, te necesitamos en la llamada de emergencia en este instante. Inicia sesión y toma el control. Ahí estaba, el mismo tono que había usado durante años cada vez que algo salía mal. Directo, impaciente y completamente seguro de que yo arreglaría cualquier cosa que me pusiera enfrente. Solo que esta vez, yo ya no trabajaba ahí. Roberto, la empresa deshabilitó mi acceso de privilegios cuando me fui. Podemos reactivarlo. Ese no es el punto. No soy una empleada. No tengo autorización para tocar los sistemas de producción. Estamos hablando de una interrupción a nivel de toda la compañía. Entiendo eso. Entonces ayúdanos. Miré a través de mi oscura habitación la mochila de la computadora portátil que no había abierto desde que dejé la compañía. 5 días antes, esa empresa había recogido mi gafete, deshabilitado mis cuentas y me había deseado suerte. Ahora el director ejecutivo y el director de operaciones me pedían que regresara a una crisis vinculada a un sistema que yo les había advertido que no modificaran de esa manera. No lo estaba disfrutando. Cientos de personas dependían de esos sistemas para hacer su trabajo y los pedidos de los clientes ya se estaban retrasando. Pero también sabía algo de lo que Roberto aparentemente aún no se había dado cuenta. Yo no había causado esto. Había documentado el riesgo y ya no tenía la autoridad para protegerlo de sus propias decisiones. En ese momento, yo aún creía que la historia se trataba de una falla técnica. No era así. La interrupción era solo el resultado visible de un problema más antiguo, una compañía que había pasado años dependiendo de un trabajo que nunca aprendió a reconocer. Daniel bajó la voz. Clara, ¿hay alguien más que entienda el mapa de dependencias? Hay gente buena en el equipo. Javier conoce gran parte del sistema, lo suficiente como para coordinar una reversión completa. Dudé. Pero no sin la documentación. Roberto exhaló bruscamente. Clara, sin importar lo que haya pasado entre nosotros, te necesitamos esta noche. Esa frase habría significado todo para mí en el pasado. Durante años, ser necesitada fue lo más cerca que la empresa estuvo de valorarme. Para entender cómo una empleada de 13 años terminó fuera de la empresa mientras sus ejecutivos buscaban sus viejos documentos a la medianoche, hay que retroceder a lo que yo creía que mi lealtad me estaba comprando. Cuando entré a la compañía, teníamos 2 centros de distribución,
menos de 600 empleados y el tipo de entorno de tecnologías de la información donde todos sabían que servidor hacía un ruido extraño antes de fallar. Para el año 13, la empresa se veía completamente diferente a nivel operativo. Habíamos crecido a 1.800 empleados en 5 instalaciones. Los sistemas del almacén se comunicaban con el sistema de planificación de recursos empresariales. Este último alimentaba las herramientas de servicio al cliente. Las conexiones de intercambio electrónico de datos movían los pedidos entre nosotros y los clientes. El personal remoto dependía del acceso a la red privada virtual. Los proveedores tenían sus propias integraciones. El portal de clientes se apoyaba en varios servicios que la mayoría de los ejecutivos nunca veían. El crecimiento había hecho que el negocio fuera más rápido. También había hecho que la tecnología subyacente estuviera mucho más interconectada. Mi título oficial era gerente senior de infraestructura y confiabilidad. En la práctica, mi trabajo rara vez encajaba en esa etiqueta. Cuando nuestro director de tecnologías de la información, Marcos Elizondo, se jubiló, yo esperaba que la empresa cubriera su puesto en unos pocos meses. En cambio, la búsqueda no dejaba de retrasarse. El próximo trimestre, me decían. Luego llegaba el siguiente trimestre y luego otro. Durante 18 meses, me encargué de gran parte del trabajo operativo a nivel de dirección sin tener el título. Supervisaba a 12 empleados técnicos, coordinaba a 3 grandes proveedores, presidía revisiones de cambios críticos y me convertí en la persona a la que todos llamaban cuando un problema cruzaba límites. Si un problema en el almacén parecía de redes pero resultaba ser de identidad, me llegaba a mí. Si una caída del sistema de planificación de recursos empresariales involucraba a un proveedor, una regla de cortafuegos y una cuenta de servicio vencida al mismo tiempo, me llegaba a mí. Si alguien necesitaba decidir si un cambio era lo suficientemente seguro como para hacerlo a las 2 de la madrugada, por lo general también me llegaba a mí. Yo era buena en ese tipo de trabajo porque había aprendido a ver los sistemas como relaciones en lugar de cajas en un diagrama de arquitectura. Con los años, redujimos el tiempo de inactividad anual de los sistemas críticos de unas 11 horas a menos de 3. Dirigí 2 importantes migraciones de infraestructura sin paralizar el negocio durante una jornada laboral normal. Creé nuestros manuales de recuperación ante desastres, nuestra matriz de escalamiento y el registro de dependencias de identidades que, con el tiempo, se volvió muy importante. Ninguna de esas cosas parecía dramática cuando funcionaba. Esa era parte del problema. El trabajo preventivo es extraño. Si lo haces mal, todos se dan cuenta. Si lo haces bien, el desastre nunca ocurre. Entonces, la gente empieza a preguntarse por qué están pagando por toda esa precaución. Empeoré ese malentendido al llenar discretamente cada vacío. Revisaba las alertas nocturnas antes del desayuno. Contestaba llamadas los fines de semana. Me unía a las ventanas de mantenimiento incluso cuando no estaba programada oficialmente, porque sabía que integraciones antiguas solían comportarse mal. Una vez, durante la cena de cumpleaños de mi sobrino, salí 2 veces porque un problema de autenticación en el almacén había empezado a afectar a los escáneres portátiles. Mi hermana por fin me miró cuando regresé y me dijo, ¿de verdad no tienen a nadie más? Le di la respuesta que me había estado dando a mí misma durante años, están contratando. Ella no discutió. Solo se vio poco convencida. La verdad era que me agradaba mi equipo. Respetaba a los ingenieros que trabajaban para mí y estaba orgullosa de lo que habíamos construido. La compañía había crecido mientras yo estuve ahí, y alguna parte de mí creía que quedarme durante los años difíciles al final valdría la pena. Pensaba que los resultados hablarían por sí mismos. Creía que 18 meses de hacer gran parte del trabajo del director harían que el ascenso fuera obvio. Lo que aún no entendía era que ser la persona que siempre absorbe el problema puede convertirse en una razón para dejarte exactamente en donde estás. La primera señal llegó un lunes por la mañana después de una reunión de planificación ejecutiva. Roberto Quiroga me detuvo afuera de la sala de conferencias. Vamos a necesitar un desglose completo de todo lo que tienes a tu cargo actualmente, me dijo, para la búsqueda del director. Me dedicó una sonrisa rápida. Algo por el estilo. Luego añadió, con la adquisición en puerta, Daniel y yo creemos que se necesita un liderazgo fresco. Liderazgo fresco. Recuerdo esa frase por lo que vino después.
Roberto me pidió que documentara mis responsabilidades con el suficiente detalle para que un ejecutivo entrante, sin nombrar a nadie en específico, pudiera entenderlas. Por primera vez, me pregunté si el trabajo que había estado haciendo durante 18 meses ya se le había prometido a alguien más. Roberto Quiroga no era estúpido, y eso era importante. Si hubiera sido incompetente, la historia habría sido más sencilla. Roberto era un operador experimentado que había pasado la mayor parte de su carrera reduciendo costos, ajustando procesos y haciendo que las empresas se vieran más impecables en las hojas de cálculo antes de las grandes transacciones. La junta directiva había aprobado una adquisición de un competidor regional por 1.156 millones de pesos mexicanos. Y Roberto quería que el trato demostrara algo más allá del crecimiento. Quería demostrar que Suministros Industriales Estrella Norte podía absorber a otra compañía sin arrastrar años de vieja infraestructura a la empresa combinada. Su argumento sonaba razonable en las reuniones ejecutivas. Si un sistema crítico requiere que un empleado veterano explique cómo funciona, dijo una vez, eso no es resiliencia, es deuda técnica. Yo estaba de acuerdo con la primera mitad. El error de Roberto fue asumir que el conocimiento institucional y la deuda técnica eran lo mismo. La documentación puede capturar una configuración. No puede transferir al instante 13 años de contexto sobre por qué existe una configuración, qué proveedor hizo una excepción hace 8 años, qué aplicación del almacén aún depende de una ruta de resolución antigua o qué cuenta de servicio parece obsoleta hasta el primer lunes del mes. Roberto veía esas excepciones como una prueba de que habíamos tolerado demasiada complejidad. Yo las veía como razones por las que la modernización debía hacerse en etapas cuidadosas. Entonces, Mariana Quiroga empezó a aparecer en las reuniones. Tenía 30 años, era refinada, organizada y se sentía cómoda haciendo presentaciones ante ejecutivos. Tenía 5 años de experiencia en programas de tecnología en una empresa de software como servicio y contaba con una maestría en administración de empresas. Entendía las hojas de ruta, los presupuestos, la secuenciación de proyectos y el lenguaje que a los altos líderes les gusta escuchar. Lo que no tenía era experiencia dirigiendo infraestructura empresarial, recuperación ante desastres, servicios de identidad u operaciones tecnológicas en múltiples centros de distribución. Eso no la hacía tonta. La hacía inexperta exactamente en las áreas que la compañía estaba a punto de cambiar más rápido. Nadie la presentó como la sobrina de Roberto la primera mañana que se unió a nuestra reunión del comité directivo de tecnología. Eso lo supe más tarde por alguien de finanzas. Roberto simplemente dijo, Mariana nos acompañará mientras evaluamos nuestra estrategia de modernización. Ella tomó asiento a su lado. Durante las siguientes semanas, se desarrolló un patrón. Roberto le hacía una pregunta estratégica a Mariana. Mariana le daba una respuesta pulida y de alto nivel. Luego, después de la reunión, yo recibía un mensaje pidiendo los detalles técnicos necesarios para hacer realidad esa respuesta. El mayor problema era la modernización de las identidades. La compañía había acumulado sistemas a través de años de expansión. 17 integraciones antiguas todavía dependían de una forma u otra de registros de resolución heredados, identidades de servicio o un componente de autenticación que llamábamos el puente Keystone. Keystone no era un interruptor mágico que sostenía a la empresa. Era una capa de compatibilidad. Algunas aplicaciones antiguas aún lo usaban, mientras que los servicios más nuevos se autenticaban a través del entorno de identidades moderno. Mi recomendación era directa: migrar en etapas a lo largo de 90 días, validar cada dependencia y congelar los cambios de identidad durante la debida diligencia de la adquisición. Puse todo esto en el registro de riesgos de la modernización de identidades, listando las 17 integraciones, los responsables, las dependencias, los requisitos de reversión, las excepciones conocidas y la secuencia de pruebas. Roberto leyó la recomendación y me llamó a su oficina. 90 días es demasiado tiempo. Es el cronograma más seguro. La seguridad no es el único objetivo. No, la estabilidad también es útil. Me dirigió una mirada que me indicó que el sarcasmo seco no había ayudado. Necesitamos progreso visible este trimestre, Clara. Podemos mostrar progreso sin agrupar los cambios arriesgados. Se reclinó en su silla. A esto me refiero con el pensamiento anticuado. No podemos dejar que la arquitectura vieja dicte la nueva estrategia para siempre. Una semana después, realizamos una prueba acelerada en una aplicación del almacén.
Durante 11 minutos, los usuarios de una instalación no pudieron autenticarse. Mi equipo rastreó la falla hasta un registro de resolución heredado que se había pasado por alto. Lo restauramos, verificamos las sesiones y cerramos el incidente sin afectar los envíos. Para Roberto, eso demostró que el entorno antiguo era frágil. Para mí, demostró que el plan de migración iba demasiado rápido. Documenté el incidente, lo adjunté al registro de riesgos y recomendé que ralentizáramos la secuencia. A la tarde siguiente, pasé frente a una sala de conferencias de cristal y vi a Roberto y a Mariana revisando el cronograma de modernización. Roberto señaló el programa y dijo algo que pude escuchar a través de la puerta abierta: tenemos que dejar de permitir que la arquitectura vieja controle la nueva estrategia. Mariana asintió. Luego me notó afuera por medio segundo. Ninguna de las dos se movió. Seguí caminando. Para entonces, comprendí que el liderazgo fresco no era una frase abstracta. Tenía un rostro y, como pronto descubriría, también tenía el apellido de Roberto. La reunión estaba programada para las 9 de la mañana de un jueves. Entré con una copia impresa de mi última evaluación de desempeño, el plan de modernización más reciente y una breve lista de preguntas sobre el puesto de dirección. Después de 18 meses de hacer gran parte de ese trabajo, pensé que la conversación por fin iba a ser formal. Daniel Mendoza estaba ahí. Roberto estaba a la cabecera de la mesa. Mariana estaba sentada a 2 sillas de distancia con una libreta legal frente a ella. Eso debió haberme dicho todo. Roberto comenzó hablando de la adquisición y luego pasó a la alineación organizacional. Yo conocía la frase. Significaba que ya se había tomado una decisión. Hemos decidido nombrar a Mariana como directora de tecnologías de la información. Con efecto inmediato. Por un segundo, pensé que le había entendido mal. Miré a Mariana y luego de nuevo a Roberto. ¿Con efecto inmediato? Sí. Daniel evitó mirarme a los ojos. Roberto continuó. Clara, tu conocimiento operativo es excepcional. Nadie cuestiona eso. Pero hacia donde nos dirigimos, necesitamos a alguien que pueda operar a un nivel más estratégico. Yo había pasado 18 meses presidiendo revisiones de cambios, coordinando proveedores, dirigiendo a 12 personas y traduciendo el riesgo de la infraestructura para los ejecutivos. Pregunté, ¿qué parte del rol de director no he estado desempeñando? Roberto entrelazó las manos. No se trata de si puedes hacer el trabajo. Esa respuesta me dolió más de lo que lo habría hecho una crítica directa. ¿Entonces de qué se trata? Eres demasiado valiosa en los detalles operativos. Recuerdo la frase exacta porque reorganizó 13 años de lealtad en unas cuantas palabras. Mi valor se había convertido en el argumento en contra de mi ascenso. Roberto explicó que Mariana se enfocaría en la modernización, la integración de la adquisición y la estrategia ejecutiva. Yo seguiría siendo la gerente senior de infraestructura y confiabilidad y le reportaría a ella. Luego me pidió que pasara los siguientes 60 días transfiriendo mi conocimiento institucional a ella mientras continuaba con mis responsabilidades actuales. Sin pago por dirección temporal, sin bono de retención, sin cambio de título, sin reducción en la carga de trabajo, solo la expectativa de que yo le enseñaría a la persona a la que le habían dado el trabajo que yo ya estaba haciendo. Después de la reunión, Mariana me siguió hacia mi oficina. Clara, sé que esto es incómodo. Incómodo era una forma de decirlo. Se detuvo cerca de los elevadores. No pretendo fingir que conozco el entorno de la manera en que tú lo haces. Le creí. Esa era la parte más desagradable. Mariana no se estaba burlando de mí. No fingía que 13 años de experiencia pudieran descargarse en su cabeza en una tarde. Simplemente, de todos modos estaba dispuesta a aceptar el título. Voy a necesitar tu ayuda, me dijo. Tendrás el apoyo que requiere mi puesto. Su expresión cambió ligeramente. Probablemente fue la primera vez que se dio cuenta de que esas palabras tenían límites. Esa tarde, envié a Recursos Humanos una solicitud para que me aclararan por escrito la autoridad de las decisiones. La respuesta llegó a la mañana siguiente. Mariana era dueña de las decisiones tecnológicas estratégicas, las prioridades de modernización y las aprobaciones de cambios. Yo era dueña de las operaciones de infraestructura dentro de los planes aprobados.
Leí ese párrafo 3 veces. Luego lo guardé. A partir de ese momento, me aseguré de que la compañía obtuviera exactamente lo que había pedido. Actualicé cada manual de procedimientos. Vinculé el registro de riesgos de la modernización de identidades directamente al expediente del proyecto. Adjunté el incidente de autenticación del almacén de 11 minutos. Documenté las 17 integraciones antiguas y les envié a Roberto y a Mariana una recomendación final. No combinen los cambios del sistema de nombres de dominio, de autenticación, de proveedores ni de cuentas de servicio durante las pruebas de la adquisición. Utilicen una transición en fases de 90 días. Validen cada dependencia. Mantengan separadas las rutas de reversión. Roberto la rechazó. Su respuesta fue corta. No podemos permitir que la complejidad anticuada dicte el calendario. Esa tarde a las 6:42, estaba apagando mi computadora portátil cuando un reclutador con el que había hablado meses antes me envió un mensaje. Se había abierto un puesto de dirección de confiabilidad de infraestructura en una empresa más grande. ¿Estarías interesada en hablar? Durante 13 años, habría ignorado ese mensaje. Me habría dicho a mí misma que la empresa me necesitaba. Habría esperado al próximo trimestre. En lugar de eso, escribí 4 palabras: sí, envíame los detalles. No estaba planeando vengarme. Simplemente por fin estaba aceptando el organigrama. Si Mariana era dueña de las decisiones, entonces ella se haría cargo de ellas. Si yo era dueña de las operaciones de infraestructura dentro de los planes aprobados, eso era lo que haría. La compañía había pasado años beneficiándose de la diferencia entre la descripción de mi puesto y el trabajo que realmente desempeñaba. Esa diferencia estaba a punto de desaparecer. Antes de irme, abrí mi calendario y rechacé 2 reuniones nocturnas opcionales que Roberto había agregado para la semana siguiente. Ambas estaban fuera de mis responsabilidades. Se sintió como una pequeñez durante unos 3 segundos. Luego volví a leer el memorando de autoridad. La empresa había sido clara sobre dónde terminaba mi responsabilidad. Por una vez, decidí creerles. Lo primero que dejé de hacer fue contestar mensajes que no me correspondía responder. Si un ejecutivo quería un pequeño favor rápido durante una ventana de mantenimiento, yo me encargaba de ello. Si un proveedor necesitaba una aclaración y el dueño del proyecto se había ido a casa, yo llenaba el vacío. Después del memorando de autoridad, dejé de llenar los vacíos que pertenecían a otros puestos. No ignoraba las emergencias. No ocultaba información. No hacía el trabajo de nadie más difícil a propósito. Simplemente dejé de donar trabajo gerencial. El martes siguiente, Mariana me envió un mensaje a las 8:36 de la noche. ¿Sabes por qué la prueba de identidades del almacén requiere que el proveedor de red esté en la llamada? Yo estaba en casa de mi hermana cenando. Miré el mensaje y luego a mi sobrino que discutía con su madre sobre si 3 rebanadas de pizza contaban como cena. Por primera vez, puse el teléfono boca abajo. A la mañana siguiente, contesté. La dependencia está documentada en el manual de migración. Sección 4. El proveedor es dueño de una parte de la ruta de resolución. Mariana entró a mi oficina 10 minutos después. ¿Viste mi mensaje anoche? ¿Lo respondiste hasta esta mañana? Pensé que supervisabas estos proyectos fuera del horario laboral. Superviso el trabajo fuera de horario cuando estoy programada o cuando hay una emergencia operativa. La planificación del proyecto pertenece al dueño del proyecto. Me miró fijamente por un momento. Luego asintió. De acuerdo. Y eso fue todo. Sin gritos, sin confrontaciones dramáticas, solo una responsabilidad que permanecía con la persona a la que se le había asignado. Durante las siguientes 2 semanas, el patrón se repitió. Un simple cambio de identidad necesitaba la opinión del soporte del sistema de planificación de recursos empresariales. Una transición en el almacén requería al proveedor de la red. Una prueba de intercambio electrónico de datos falló porque una identidad de servicio tenía una excepción. Nadie lo recordó hasta que la documentación señaló a Mariana hacia ese detalle. Ella empezó a entender por qué yo había recomendado 90 días. Roberto no lo hizo. Él veía las complicaciones como una prueba de que el equipo necesitaba moverse más rápido. Al mismo tiempo,
Comencé a asistir a entrevistas. La primera conversación fue casi desorientadora. La gerente de contratación me preguntó sobre las 2 migraciones del sistema de planificación de recursos empresariales que había dirigido, nuestra reducción en el tiempo de inactividad crítico y el tamaño del entorno al que daba soporte. Luego me preguntó qué nivel de autoridad para tomar decisiones tenía actualmente. Se lo expliqué. Hubo una pausa. Estás haciendo trabajo de confiabilidad a nivel de dirección, me dijo. Había pasado tanto tiempo escuchando que era valiosa en donde estaba que escuchar a alguien más describir el trabajo con precisión se sintió casi vergonzoso. La segunda empresa fue aún más directa. Su reclutador me ofreció un rango de compensación muy por encima de lo que me pagaban en mi empleo actual. Fue entonces cuando se rompió otra suposición. Había creído que quedarme era la opción financieramente responsable. En realidad, la lealtad me había estado costando dinero. De vuelta en Suministros Industriales Estrella Norte, Roberto volvió a acelerar el calendario de modernización. 90 días se convirtieron en 10. Su razonamiento estaba ligado a la debida diligencia de la adquisición. Quería que el equipo de tecnología del comprador viera evidencia visible de que la compañía podía estandarizar la infraestructura de identidades rápidamente. Solicité una reunión con Roberto y Mariana. Llevé el registro de riesgos. 17 integraciones aún dependen de registros de resolución heredados, de identidades de servicio o de Keystone, dije. Si eliminamos el puente y el reenvío del sistema de nombres de dominio antes de la validación, podemos crear fallos de autenticación en todos los sistemas, los cuales parecerán no estar relacionados. Roberto dio unos golpecitos sobre el documento. ¿Ya has dicho esto antes? Sí. Y Mariana cree que el plan de 10 días es realizable. Mariana no me miró. Me giré hacia ella. ¿Crees que el riesgo es aceptable? Ella dudó. Roberto respondió primero. No estamos pidiendo riesgo cero. Estamos pidiendo progreso. Mantuve un tono de voz neutral. Entonces necesito que se apruebe la excepción por escrito. Roberto frunció el ceño. Ya documentaste tus preocupaciones. El cambio combina múltiples dependencias. Recomendé separarlas. La política de la empresa requiere la aceptación de riesgos por escrito. Ese fue el momento en que la reunión cambió. No porque hubiera acorralado a nadie, sino porque había dejado de ofrecerme como voluntaria para cargar con una decisión que no era mía. Mariana firmó el cambio acelerado después de que Roberto la presionó por la fecha límite. Guardé la aprobación en el expediente del proyecto exactamente donde la política lo requería. 3 días después, la empresa más grande me hizo una oferta. Acepté. Luego le di a Suministros Industriales Estrella Norte mi aviso de 30 días. No pronuncié ningún discurso. No amenacé a nadie. Creé un paquete de transición, programé las transferencias de responsabilidades, actualicé la propiedad de las credenciales, guié a Mariana a través de los riesgos abiertos y dejé mi documentación más impecable de lo que la había encontrado. Roberto parecía genuinamente sorprendido de que me fuera. ¿Te vas a marchar en medio de una adquisición? No, estoy completando mi periodo de preaviso en medio de una adquisición. Había una diferencia. En mi último día, devolví mi gafete, entregé mi computadora portátil y observé cómo deshabilitaban mis cuentas con privilegios. 5 días después, durante la ventana final de consolidación, un servicio de monitoreo reportó errores de autenticación. Luego, se cayó una sesión en el almacén, y enseguida, otra. El sistema empezaba a decirles lo que yo ya les había advertido. La primera alerta parecía manejable. Un servicio de monitoreo ya no podía autenticarse contra uno de los puntos de conexión de las aplicaciones antiguas. El ingeniero de guardia revisó el nuevo entorno de identidades, vio que los servicios modernos estaban sanos y asumió que la alerta era un caso aislado. Luego se cayó una sesión del almacén. Y luego otra. En 20 minutos, los escáneres de un centro de distribución estaban obligando repetidamente a los usuarios a volver a iniciar sesión. Una segunda instalación empezó a reportar fallos intermitentes en las sesiones. Los usuarios del sistema de planificación de recursos empresariales podían abrir el sistema y luego perder el acceso cuando los servicios en segundo plano intentaban volver a autenticarse. Mariana se unió a la llamada del incidente. ¿Qué cambió?
El ingeniero leyó la lista de cambios aprobados. Se había eliminado el reenvío heredado del sistema de nombres de dominio. Varias identidades de servicio clasificadas como obsoletas habían sido retiradas. El puente Keystone había sido sacado de la ruta de autenticación activa. Los 3 cambios eran parte de la ventana de consolidación que Roberto había querido que se completara antes de las pruebas de la adquisición. Para las aplicaciones más nuevas, el cambio funcionó. Eso hizo que la falla fuera más difícil de entender. Al principio, el entorno moderno de identidades estaba saludable. Los servidores principales estaban en línea. Los enlaces de red funcionaban, pero varias integraciones antiguas todavía esperaban que existieran partes de la ruta vieja. Cuando esos sistemas no podían autenticarse de manera normal, lo intentaban de nuevo y volvían a intentarlo. Esos reintentos comenzaron a crear problemas secundarios. Los escáneres del almacén no dejaban de perder las sesiones. Las conexiones automatizadas del intercambio electrónico de datos no podían obtener credenciales de manera consistente, por lo que los mensajes de pedidos comenzaron a acumularse en las filas de espera. Los usuarios de la red privada virtual se quedaron bloqueados en oleadas. El portal de clientes se ralentizó porque los servicios de soporte intentaban repetidamente conexiones que fallaban y volvían a empezar. No se había destruido nada. No había ningún servidor humeante dramático. La empresa simplemente había eliminado dependencias antes de que cada sistema dependiente hubiera sido validado. Mariana le dijo al equipo que conmutaran los sistemas a los de respaldo. Esa debió haber sido la medida segura. No lo fue. La nueva configuración de identidades ya se había replicado en la infraestructura redundante. Lo más importante era que la ventana de migración había agrupado varios cambios al mismo tiempo. Nadie podía revertir solo uno limpiamente sin determinar primero qué sistemas dependían de qué partes de la configuración antigua. Esa era la razón por la que mi plan de 90 días los separaba. A las 10:05 de la mañana, 3 centros de distribución reportaban problemas operativos. Para la 1:40 de la tarde, los grandes pedidos de los clientes estaban empezando a perder sus ventanas de procesamiento normales. Luego, el equipo de tecnología del comprador suspendió la prueba de integración de la adquisición. Eso fue lo que finalmente hizo que el incidente escalara. Roberto se unió a la llamada. Su primera pregunta no fue qué habíamos cambiado. Fue, ¿por qué se dejó este entorno en un estado en el que solo Clara lo entendía? Javier Ruiz, uno de mis ingenieros de sistemas senior, respondió antes de que nadie más pudiera hacerlo. No fue así. Roberto se quedó callado. Javier compartió su pantalla. Abrió el registro de riesgos de la modernización de identidades, luego mi lista de verificación de la transición, seguido por el diagrama de arquitectura y después el incidente de la prueba de enero que mostraba la falla de autenticación en el almacén. Finalmente, abrió la excepción de riesgo aprobada para la migración de 10 días. Mi nombre estaba en la recomendación. El de Mariana en la aprobación. Las instrucciones de Roberto estaban adjuntas en las notas de la reunión. Javier dijo, Clara documentó las dependencias de Keystone y recomendó una validación por etapas. Roberto respondió, la documentación no es lo mismo que un entorno recuperable. No, dijo Javier, pero la documentación nos está diciendo que falló. Ese fue el primer momento en el que la versión de Roberto sobre el problema dejó de controlar la sala. Mariana habló a continuación. Ella sí nos advirtió. Nadie discutió con ella. El equipo se puso en contacto con el proveedor externo de identidades. Después de revisar los registros y las notas de arquitectura, su ingeniero confirmó que los síntomas coincidían con las dependencias heredadas que se describían en mi registro de riesgos. Ya nadie en la sala podía argumentar razonablemente que las advertencias de Clara habían sido teóricas. El puente Keystone en sí no era el único problema. El verdadero problema era que los cambios en el sistema de resolución, las identidades de servicio retiradas y los cambios en la autenticación se habían combinado antes de que todas las integraciones antiguas hubieran sido probadas contra la ruta de reemplazo. Podían recuperar los sistemas, pero la recuperación tendría que ser controlada. Si restauraban todo a la vez, se arriesgaban a introducir nuevos conflictos en los sistemas que ya habían migrado de manera exitosa. Para las 2:25 de la madrugada, el incidente había llegado a Daniel Mendoza. Para las 3 en punto, se había unido el asesor tecnológico de la junta directiva.
Para las 3:40, el equipo de operaciones estimó que el impacto financiero podría cruzar las 7 cifras si los pedidos retrasados pasaban al siguiente ciclo de envíos completo. Daniel no levantó la voz. Pidió el cronograma. Mariana le explicó la aceleración a 10 días. Javier mostró el registro de riesgos. El proveedor explicó por qué los cambios agrupados hacían más difícil la reversión. Roberto hizo un último intento. Necesitamos enfocarnos en la recuperación, no en culparnos por el pasado. El asesor de la Junta respondió, comprender el riesgo que se aprobó es parte de la recuperación. Eso puso fin al debate. Daniel estudió el mapa de dependencias en la pantalla compartida. ¿Quién puede coordinar esta reversión? Javier respondió con cuidado, nosotros podemos ejecutarla. Esa no fue mi pregunta. Nadie habló durante varios segundos. Daniel volvió a intentarlo. ¿Quién entiende lo suficiente de estas dependencias como para coordinar a los proveedores, al equipo de identidades, al proveedor de red, al soporte del sistema de planificación de recursos empresariales y la validación del almacén sin tener que adivinar? Mariana bajó la mirada. Finalmente, Javier dijo mi nombre, Clara. Roberto objetó de inmediato. Ella ya no trabaja aquí. Daniel miró la marca de tiempo en el registro de riesgos, luego la excepción firmada y después el panel de incidentes. Estoy al tanto. 5 días después de que la empresa deshabilitara mis cuentas y recogiera mi gafete, las personas que habían decidido que yo era demasiado operativa para liderar miraban mi documentación mientras su prueba de adquisición estaba suspendida. Y en algún momento después de la medianoche, Daniel Mendoza buscó su teléfono. Daniel me llamó a las 12:17 de la madrugada porque la compañía había llegado al punto en que los documentos podían decirles que estaba mal, pero nadie en la llamada se sentía con la confianza suficiente para coordinar la recuperación. Roberto quería que yo iniciara sesión de inmediato. Seguí negándome. Clara, dijo Daniel, ¿qué haría falta para que nos ayudes? Un acuerdo de consultoría por escrito, autorización directa de tu parte, acceso limitado a producción y la confirmación de que no estoy aceptando la responsabilidad por las decisiones tomadas después de que terminó mi empleo. Roberto interrumpió. No tenemos tiempo para negociar un contrato. Ustedes tienen tiempo para proteger a la empresa legalmente, dije. Y yo también lo tengo. Daniel no discutió. Para cuando llegué a las oficinas más tarde esa mañana, la compañía había aprobado un contrato de consultoría de emergencia a 7.650 pesos mexicanos la hora con un mínimo de 24 horas. Yo le reportaría directamente a Daniel para el esfuerzo de recuperación. Mi acceso estaría limitado a los sistemas requeridos para ese trabajo y el acuerdo establecía explícitamente que yo no era responsable de las decisiones de migración que originaron el incidente. Eso me importaba más que la tarifa. Durante 13 años, la empresa había desdibujado las responsabilidades cada vez que le convenía. Yo había terminado de aceptar responsabilidades no definidas. Javier me recibió afuera de la sala de operaciones. «Te ves descansada», me dijo. «No lo estoy. Te ves más descansada que nosotros». Desafortunadamente, eso era cierto. Adentro, nadie esperaba que yo tocara un teclado e hiciera que todo funcionara. La caída estaba demasiado distribuida para eso. El proveedor de identidades tenía ingenieros en la llamada. El proveedor de red estaba revisando las rutas del sistema de resolución. El soporte del sistema de planificación de recursos empresariales rastreaba la autenticación del servicio. El equipo de Javier estaba mapeando las dependencias del almacén. Lo que necesitaban era coordinación. Abrí el mapa de dependencias y empecé con los sistemas que afectaban los envíos activos. No restauren todo a la vez, dije, validaremos cada ruta antes de pasar a la siguiente. El primer paso era restaurar la ruta de resolución heredada requerida por 2 integraciones del almacén. Una vez que el equipo de redes confirmó la ruta, el grupo de Javier probó la autenticación de los escáneres en una de las instalaciones antes de tocar las demás. Las sesiones se estabilizaron. A continuación, el equipo de identidades reactivó solo las identidades de servicio que tenían dependencias confirmadas. Las filas de espera del intercambio electrónico de datos empezaron a procesarse de nuevo. Luego restauramos la parte requerida del puente Keystone, manteniendo en la nueva ruta las aplicaciones que ya habían migrado con éxito.
Eso redujo los reintentos que estaban saturando los servicios de soporte. El portal de clientes se recuperó de manera gradual. La autenticación de la red privada virtual le siguió. El proceso tomó horas porque cada paso de recuperación debía revisarse contra los sistemas que ya estaban saludables. La forma más fácil de convertir un incidente controlado en una segunda caída masiva habría sido entrar en pánico y revertir todo a ciegas. Para el final de la mañana, las operaciones del almacén estaban lo suficientemente estables como para que los envíos se reanudaran con normalidad. La prueba de integración de la adquisición permanecía suspendida, pero el riesgo operativo inmediato estaba bajo control. Luego vino la revisión con la junta directiva. Daniel me pidió que me quedara. Roberto se veía exhausto, pero su argumento no había cambiado mucho. Deberíamos reconocer que este entorno se volvió demasiado dependiente de una sola persona, dijo. Clara tenía conocimientos que claramente no estaban distribuidos con la suficiente amplitud. Abrí mi computadora portátil. Esto estaba distribuido. Proyecté el registro de riesgos de la modernización de identidades de febrero, 17 integraciones, responsables, dependencias y requisitos de pruebas. Luego abrí el incidente del almacén de enero que mostraba la prueba fallida del sistema de resolución. Enseguida mostré mi paquete de transición. Finalmente, abrí la excepción aprobada para el plan de migración de 90 días. Las instrucciones de Roberto estaban adjuntas a ella. Se inclinó hacia adelante. La documentación no cambia el hecho de que necesitamos que te hagas cargo de esta recuperación. Durante años, esa frase habría activado algo automático en mí. Un reflejo para tomar el problema, absorber la presión y hacer que todos los demás estuvieran cómodos. Esta vez, no lo hizo. Yo asumí el riesgo cuando se los advertí, respondí. La recuperación es un contrato nuevo. Nadie aplaudió. Nadie necesitaba hacerlo. El asesor de la junta le preguntó a Mariana quién había aprobado el calendario de 10 días. Ella miró a Roberto. Roberto presionó por ello debido a la debida diligencia. Yo firmé el cambio. Clara recomendó el calendario. ¿No? ¿Se opuso a él? Sí. La respuesta de Mariana fue silenciosa, pero puso fin al último intento serio de reescribir lo que había sucedido. El nepotismo había puesto a una persona poco preparada en la silla de dirección, pero la interrupción masiva no se debió simplemente a que Mariana fuera sobrina de Roberto. La falla más profunda era de gobernanza. Roberto había querido una modernización visible antes de la adquisición y había presionado a la organización para que comprimiera un trabajo técnico que no se volvía más seguro solo porque un ejecutivo quería una fecha más rápida. Al final de la revisión, la junta directiva exigió una evaluación independiente de riesgos tecnológicos antes de poder reanudar la debida diligencia de la adquisición. Daniel me acompañó de regreso al piso de operaciones. Hay algo más de lo que quiero hablar contigo. Por su tono de voz, yo ya sabía que no se trataba del sistema de nombres de dominio. Deberíamos haberte ascendido, me dijo. Esperé. Quiero corregir eso. Directora de Tecnologías de la Información. Con total autoridad. Arreglaremos lo de la compensación económica. Durante 18 meses había imaginado escuchar esas palabras. Pensaba que se sentirían como una prueba de que por fin había ganado. En lugar de eso, me sentí sorprendentemente tranquila. Gracias, Daniel. Él sonrió levemente. Eso suena prometedor. No lo es. Su sonrisa desapareció. Voy a declinar la oferta. Clara, ni siquiera has escuchado el paquete. No lo necesito. Ese fue el momento en que comprendí la verdadera inversión de poder. El título no se había vuelto menos valioso. Yo había dejado de necesitar que la empresa me lo otorgara. Había pasado años tratando el reconocimiento como algo que la gerencia controlaba, como si el título correcto pudiera validar un trabajo que ya tenía un valor medible. Estando ahí de pie, me di cuenta de que la evidencia había existido mucho antes de que Roberto o Daniel estuvieran finalmente dispuestos a reconocerla. 5 días antes, habían deshabilitado mi cuenta y me habían quitado mi gafete. Ahora, me ofrecían el trabajo que yo ya había hecho, porque la crisis por fin había hecho que mi valor fuera visible. El reconocimiento era real. También llegaba tarde. La compañía no colapsó.
Eso era importante porque el punto nunca fue que una mala decisión ejecutiva destruyera el sustento de 1.800 trabajadores. La empresa había cometido un error grave, lo documentó, pagó por él y luego tuvo que lidiar con las consecuencias. La adquisición se retrasó 5 semanas mientras una revisión independiente de riesgos tecnológicos examinaba la arquitectura de identidades, el control de cambios, la recuperación ante desastres y los controles de integración. Después de la revisión, la transacción de 1.156 millones de pesos mexicanos finalmente se cerró, pero bajo un plan de integración mucho más estricto. Roberto perdió la supervisión de la tecnología casi de inmediato. La junta directiva también canceló una parte importante de su bono anual por desempeño. 4 meses después, tras más desacuerdos sobre el gobierno de las operaciones, renunció como director de operaciones. Me enteré por Javier. No hubo una confrontación final y dramática entre Roberto y yo. No hubo reunión en un restaurante, ni carta de disculpa. Sus decisiones tuvieron consecuencias dentro de la organización que lo empleaba. Eso era suficiente. Mariana renunció a su puesto como directora de tecnologías de la información durante la reestructuración. La investigación no concluyó que ella hubiera puesto en peligro a la compañía de forma deliberada. Concluyó algo más ordinario, en cierto modo, más incómodo. Había sido ascendida más allá de su experiencia operativa, se benefició de las influencias familiares y aceptó presiones ejecutivas que no estaba preparada para desafiar. Durante un tiempo, permaneció en la empresa como gerente de programas de transformación. Más tarde, se fue a otro puesto de gestión de proyectos en otra empresa. Yo nunca necesité que su carrera fuera destruida para sentir que la mía había sido validada. Suministros Industriales Estrella Norte contrató a un ejecutivo de tecnología con experiencia de fuera de la compañía. En cuestión de meses, el nuevo liderazgo financió la capacitación cruzada, la documentación de la arquitectura, la planificación de la sucesión y el trabajo de redundancia que mi equipo había estado solicitando durante años. Completé el contrato de consultoría de emergencia y nada más. Roberto ya se había ido para entonces, pero la empresa aún me preguntó si extendería el acuerdo. Lo rechacé. La empresa a la que me había unido después de irme me ofreció el puesto para el que me había entrevistado, directora de confiabilidad de infraestructura. Mi salario era de 3.162.000 pesos mexicanos con un bono objetivo del 15%. En mi trabajo anterior, yo ganaba 2.346.000 pesos. El dinero era importante. Mentiría si dijera que no lo era, pero la mayor diferencia era a nivel estructural. Mi nuevo empleador tenía rotaciones de escalamiento bien definidas. El trabajo de guardia se pagaba y se programaba. La planificación de la sucesión estaba documentada. Los altos directivos preguntaban qué controles preventivos habían evitado incidentes en lugar de asumir que un panel de control sin alerta significaba que nadie había hecho nada. Durante los primeros meses, seguía esperando que mi teléfono interrumpiera mis tardes. A veces lo revisaba sin pensar. Luego, un sábado, estaba en casa de mi hermana mientras mi sobrino intentaba convencernos de que un maratón de películas contaba como una tarde productiva. Pasaron las horas. Almorzamos. Discutimos sobre qué película ver. Salimos a tomar café. En algún momento, me di cuenta de que mi teléfono había estado dentro de mi bolso todo el tiempo. No lo había revisado ni una sola vez. La parte más extraña fue lo rápido que volvió la vida ordinaria una vez que dejé de organizarla en torno a las emergencias de alguien más. La paz se sintió desconocida al principio, pero luego volvió a ser completamente normal con el tiempo. Ese pequeño momento me afectó más que la tarifa de consultoría, la reunión con la junta directiva o el que Daniel por fin me ofreciera el puesto de directora. Roberto me había dicho que yo era demasiado valiosa en los detalles operativos. Durante años, había escuchado eso casi como un cumplido. Ahora comprendía lo que realmente había significado. La compañía había dependido de mí lo suficiente como para mantenerme en el lugar donde estaba, pero no me había valorado lo suficiente como para permitirme crecer. Yo había confundido el ser indispensable con ser respetada. No son la misma cosa. Ser necesitada puede mantenerte atrapada durante años. Ser valorada te da espacio para crecer.